Bueno, pues tiene la palabra Viola Safik, que como decía, ha escrito numerosos libros, también es realizadora de cine, ha hecho sus propias películas, es una persona imprescindible también en el panorama de festivales, en los jurados de festivales internacionales de cine, y nos va a llevar de viaje por el Nilo desde Hollywood al cine árabe. Sorry. Thank you so much. Muchísimas gracias, Nuria. Me siento muy emocionada por esta invitación y no os hacéis una idea de hasta qué punto, porque yo no me lo esperaba cuando me invitasteis. Me dijisteis que era para un homenaje a Alberto Elena, pero yo no sabía que realmente iba a ser el homenaje al profesor Alberto Elena, y no me lo merezco, porque hay tantísimas otras personas que han trabajado muchísimo en todos esos cines, todos los distintos cines en los que Alberto Elena era también un estudioso y un experto. Y bueno, pues todavía me siento más honrada por estar aquí. Y tanto más porque solamente le conocí una vez en la vida, cuando precisamente él estaba tratando de invitarme para formar parte del jurado del Festival del Sur, de Cines del Sur. Es la única vez en que nos llegamos a conocer en persona. El resto del tiempo intercambiamos muchos correos. Trataba cuando me invitaba para que yo pudiera aportar algo, hacer alguna aportación a una de las numerosas publicaciones en las que él trabajaba, y siempre era muy generoso impartiendo consejos y ayudando. También yo le consultaba cuando tenía preguntas, así que estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por haberme invitado hoy. Y pido disculpas también porque yo también estaba en el Festival de Cine de Cartago y además tuve que salir de Teherán ayer, ir al Festival de Cartago y luego venir corriendo hasta aquí. Así que tampoco, lo siento mucho, pero he venido con la única conexión por avión posible y tampoco estoy en mi mejor momento de forma. Así que perdónenme si tengo de vez en cuando algún lapsus o tardo un poco en formular, porque tampoco el inglés es mi lengua materna. Espero que sean generosos y magnánimos conmigo también. Bueno. Está muy bien el hemos oído hablar del interés del profesor Elena por las periferias, porque a lo mejor es algo de lo que yo no sabía de verdad que compartíamos y que teníamos en común, porque aunque yo he trabajado en industrias del cine como la egipcia sobre todo, también siempre estoy pendiente de la periferia, y uno de mis intereses también está precisamente en ver las interacciones entre la periferia y el centro, qué ocurre y cómo se producen esas interacciones. La conferencia que yo había preparado para hoy, para vosotros hoy, y tampoco me voy a centrar solo y a ceñirme únicamente a lo que pone en la pantalla, porque para no cansarles a todos, porque es muy tarde ya, no solo para mí, para todos a estas horas. El título, verán que hay un plural en el título, es decir, hablo de las historias del cine árabe y no de la historia, porque no podemos hablar solo de historia, es muy limitativo, muy restrictivo, si no sería mirar demasiado hacia el centro y nos olvidaríamos de que hay una enorme diversidad también en términos de relaciones de poder dentro de la propia historia. Siempre está la historia de arriba, la historia de abajo, y hay mucho entre medias también. Bien, a lo que yo quería referirme hoy es una mirada a las historias del cine árabe entre lo nacional, lo transnacional y entre el arte y la trivialidad, es decir, entre distintas dicotomías, entre binarismos, porque mucho de lo que se ha dicho y de cómo percibimos el cine árabe tiene también que ver
con las diferencias geográficas, pero también en términos ideológicos. Una de las primeras dicotomías que configuraron, y son auténticas dicotomías, que configuraron la historia del cine árabe también es la geográfica, entre el Masrek y el Magreb. Yo no sé si conocen todos estos dos términos. El Magreb es el término árabe para el este y Masrek el término árabe para el oeste. Y se utilizan estos términos para describir más o menos las diferencias entre el norte de África y Oriente Medio. La frontera está más o menos en torno a Libia y es también, en cierto sentido, una especie de frontera cultural, porque en el norte de África hay una fuerte influencia del Amazigh, o lo que llamamos la cultura bereber, y esto tiene una profunda influencia también en el idioma, así que los dialectos árabes del este y del oeste son muy distintos entre sí. Cuando comenzó la industria del cine en Egipto en los años 20, podía imponer su propio dialecto, que es muy distinto a los dialectos del Magreb. A los espectadores lo podía imponer también a los espectadores del Magreb, porque los egipcios eran un centro cultural muy activo. Egipto en aquella época ya traía muchos actores de Siria y del Líbano. Y la canción egipcia en aquella época también ya existía en formato de discos, con distribución por todo el mundo árabe. Esto fueron los precursores del cine, y por esa razón los egipcios después, cuando empezaron a poder hacer películas, también pusieron las personas podían entender, podían imponerse también a nivel lingüístico, porque la gente a través de la música, a través de la canción, ya había empezado a entender su dialecto y a acomodarse a él. Es decir, que fue primero el cine del Masrek, cine colonial al principio, porque el colonialismo francés es bastante fuerte, a diferencia del británico, en el sentido de imponer un dominio cultural sobre la región que colonizaba. La primera dicotomía, por tanto, es Magreb-Masrek, en el sentido de que Egipto fue el primer centro industrial del cine, el llamado Hollywood del Nilo, a finales de los años 20, mientras que la producción en otros países árabes empezó mucho después, ya después de la independencia, de las independencias nacionales. Y esto por varias razones. Una, el colonialismo, como decía, también la población, porque si uno hace películas, pues tiene que poder luego conseguir recuperar la inversión, y las economías, porque Egipto tenía una economía muy fuerte y la mayor población de todos los países de la zona. Esas fueron las principales razones. En términos históricos también hay una división. Primero está la fase colonial, el cine colonial en el Magreb, y luego tentativas en otros países, pero básicamente fue Egipto el único que tenía producción. Ya en los años 30 tenía varios estudios y estuvieron produciendo, ya para los 50 había cientos de películas.
que se habían producido y exportado desde Egipto. No ocurría así en todos los demás países árabes. Algunos países siguen sin hacerlo porque Sudán y Mauritania prácticamente hasta la fecha no tienen nada de cine. Así que eran Siria, Irak, Túnez y Argelia. Después de la independencia, cuando los estados empezaron a crear organizaciones para el cine, y ellos eran más o menos los responsables de la producción. Marruecos y en el Líbano, en donde no había esfuerzos socialistas, solo había compañías productoras privadas, pero en Marruecos eran muy escasas, con muy débiles, porque Marruecos siempre estaba a la sombra de Egipto. Y Marruecos y el Líbano exportaban sus actores hasta Egipto. Había mucha correlación en términos de distribución con el Líbano y también en parte con Jordania y Egipto. Entre Jordania y Egipto, mejor dicho. Y luego, con el declive de las ideologías socialistas y con las primeras oleadas de nacionalismo en los países árabes, el proyecto del cine desde el sector público también entró en declive. Así que el cine en estos países tuvo que empezar a buscar financiación por otras fuentes. Los cineastas, sobre todo de la región del Magreb, y también de Líbano y de Siria, en el Masrek, tuvieron que buscar financiación y la fueron a buscar a Europa. Era prácticamente la única opción de poder hacer cine. Ese fue el periodo justo después de los acuerdos de Camp David en el 76. Y fue esa la fase en que la región del Golfo empezó a surgir y a hacer historia, y no solo por el petróleo, sino también porque de repente había consumidores, nuevos consumidores. Y esto causó un cambio también dentro de la industria cinematográfica egipcia, que quería también pasatisfacer esa demanda de esos países en donde había salas de cine. Pero la mayoría de los países del Golfo no tenían entonces salas de cine, así que fue la introducción de los medios electrónicos, el vídeo, la televisión, lo que ayudó a difundir el cine egipcio por toda la región del Golfo, y paso a paso también consiguieron así, hasta cierto punto, dominar parte de la producción desde Egipto. No tanto una influencia directa, sino de manera indirecta, gracias a sus empresas distribuidoras situadas sobre todo en Kuwait, y por el interés del consumidor, que son consumidores mucho más conservadores. Así que eso significó un gran cambio en el cine egipcio, esa influencia desde el Golfo, Kuwait, etc. Transcurrir ya con el cambio de milenio, pues entramos en la fase actual, no solamente marcada por una gran presencia de los estados del Golfo, no solo ya como consumidores, sino cada vez más como productores y como focos de eventos culturales. Y también la entrada de pequeños países que empiezan a producir sus propias películas, como Jordania, sobre todo Jordania, pero también hasta cierto punto en Kuwait, en Bahrein, que tampoco es un país muy rico, a diferencia de otros, y en Arabia Saudí, pero eso ya lo comentaremos después. Y ahora estaba hablando, voy a tratar de dar una imagen muy rápida, breve, de la historia, de las historias del cine árabe, de sus distintos países.
que ocurrió. Una de las dicotomías de las que yo hablaba era Mashreq y Magreb. Y esto también se traslada a otras dicotomías. La dicotomía entre lo mainstream, es decir, lo general, lo corriente, y los demás. Porque cuando empezó el proyecto del cine egipcio fue sobre todo el momento de la además de Egipto, cuando empezó el interés por el cine fue a partir del momento de la descolonización, mucho de ello impulsado por el Estado. Los gobiernos quisieron crear ese cine en Túnez, en Argelia, en Siria, pero también eran los propios artistas los que querían que hubiera una intervención estatal, una idea proteccionista, que para poder crear un cine que fuera distinto al corriente, al más normal, entre comillas, un cine que no fuera tan industrial, sino que reflejara realmente la imagen del pueblo, de la gente. Evitar lo comercial. Muchos recordarán también esa idea del primer cine, segundo cine, tercer cine. Estas ideas y conceptos revolucionarios del primer, segundo y tercer cine se relacionan sobre todo con los pensadores latinoamericanos, que fueron los que crearon esa idea de que el primer cine es el cine de Hollywood, que es una especie de fábrica de sueños que engaña a la gente, mientras que el segundo cine, esas son todas las industrias cinematográficas del tercer mundo, como la india, la egipcia, la iraní, la mexicana, que tratan de emular y copiar. Esa era un poco la idea posrevolucionaria, que copian el cine de Hollywood y funcionan también como fábricas de sueños para sus respectivas poblaciones, y tampoco reflexionan ni sobre su propia imagen, sino que dan otra imagen de las antiguas potencias colonizadoras, ni hablan de la descolonización ni del pueblo. Pero hubo otra fase en los 80, cuando se desplomó el sector público y los cineastas empezaron a mirar hacia Occidente para buscar dinero. Empezó a surgir la idea del cine de autor, un concepto mucho más individualista, pero también en contraste con el cine comercial, digamos. O sea que en contraste tenemos aquí lo comercial y el otro tipo de cine. Y en Egipto, como principal industria cinematográfica de la región, se convirtió, desde el punto de vista ideológico, casi como el equivalente a la fábrica de sueños, a lo comercial, a lo normal, a lo de siempre. Y era precisamente lo que la mayoría de los cineastas, los autores del cine árabe, de lo que se querían deshacer y de donde se querían despegar. Voy a hablar 5 minutos de una película de Ferit Bouguedir, un cineasta tunecino muy conocido por su película Alfawin, evidentemente, una de las primeras películas de cine de autor, de cine de arte y ensayo. Se distribuyó a través del cine de arte y de las filmotecas, si no recuerdo mal, fue en el 92, pero Ferit Bouguedir era hijo del movimiento del cineclub. En sus orígenes pertenecía a un grupo de personas que crearon precisamente el Festival de Cine de Cartago, ya en el 66, que era una especie de contraproyecto, como
para salir en contra de estos proyectos colonialistas y representar a los auténticos cines del sur. En el 1982, Ferid Bouguedir filmó un documental que se llama Cámara Árabe, y les voy a proyectar unos minutos para que puedan ver un poco lo que él pensaba del cine. Y espero saber hacerlo, a ver si lo hago bien. A ver si pongo el vídeo que es. Esperemos que sí. Parece que sí, ¿no? A ver. It starts sleeping after a while. I have the feeling program sleeps. Yeah. No? Dans le monde arabe, le cinéma se résumait à Au commencement du monde étaient le chant et la danse. Pendant plus de 40 ans, pour le public du monde arabe, le cinéma se résumait à un seul pays, l'Égypte. Egypt is introduced as the first center Partis des studios du Caire, ses mélodrames et ses comédies musicales surtransportaient les spectateurs arabes sur le tapis volant du rêve. Okay, melodrama and musical, they are responsible for creating the dream for the spectator. De crear el sueño para los sueños para los espectadores. But now Parmi eux, trois précurseurs. A new wave of realist filmmakers has appeared. Una nueva ola de cineastas realistas acaba de aparecer. Shadi Abdessalam, qui disparaîtra en 1986 après avoir signé un seul long métrage en 1970. Shadi Abdessalam's The Mummy. La Momie, riche d'une esthétique nouvelle, inspirée de l'héritage pharaonique. Inspired by the pharaonic le novateur, heritage. l'inclassable, qui, dès 1958, ose affronter les tabous de sa société dans son And then chef-d'œuvre Youssef Bab el Chahine, who Hadid, always worked qu'il against the écrit, taboos of his réalise society. et interprète lui-même. Trabajar para luchar contra los tabúes de su sociedad. tiers-monde, pour moi, c'est l'Angleterre, la France, la The third world, that's for me America, England. Esto para mí Estados Unidos, Irlanda, Francia, porque nosotros llevamos aquí muchísimos más cientos de años. À la suite de la révolution de Nasser, les indépendances de la Tunisie, du Maroc, puis de l'Algérie vont ajouter le Maghreb à la liste des territoires arabes libérés et favoriser la naissance Now in the d'un cinéma 50s, totalement all différent the countries of North Africa saw this was the time of liberation. Pasaron por una época de liberación. Les cinéastes du Maghreb vont tâcher par leur cinéma de vibrer au diapason de cette liberté chèrement acquise, en célébrant la lutte passée, et en chantant
la dignité retrouvée des humains. filmmakers from the Maghreb Y los cineastas used del this Magreb time for to aprovecharon realize their el dreams momento of para freedom. realizar sus sueños de libertad. Qui remportera le prix de la première œuvre Algerian au 21e Lakhdar Hamina, who got the first prize, Palme d'Or in Cannes. Que se llevó la Palma de Oro de Cannes de nombreux por cinéastes su vont surgir de película partout, au Maghreb puis au Proche-Orient. y fueron surgiendo numerosos cineastas en Oriente Medio y en toda Dans ce África. nouveau cinéma arabe, This les films new commerciaux ou de propagande deviennent une minorité qui cède le pas au cinéma d'auteur. okay, Qu'ils and soient this financés par leurs États ou qu'ils additionnent quelques bouts de ficelle pour assurer leur tournage de façon artisanale, ces cinéastes indépendants s'opposent en véritables francs-tireurs de l'image. Ils luttent pour exprimer passionnément leur these pays. new filmmakers were auteur filmmakers who were fighting for their own vision por su with a propia sort of visión new artistic cinema. a través de un nuevo cine, el cine de arte y In order ensayo, also to express para better poder the expresar Arab también mejor À la suite la de Frantz civilización Fanon et árabe. des chantres de la décolonisation, les cinéastes se prennent à espérer que ce tiers-monde enfin libéré va contribuer à engendrer un homme nouveau. Following the Plus ideas encore que de by défendre Frantz sa Fanon, las these ideas, de dénoncer les filmmakers were Estas hoping ideas, nouveau cinéma arabe estos contribute cineastas to esperan de changer contribuir a la descolonización. Mais en juin 1967, déjà, le nationalisme triomphant okay, so Bien, what is quite evident here, lo que es aquí muy evidente, as you can see, is already that como se also puede the ver film aquí, works out es exactly the que same la película dichotomy that I was already muestra pointing out. precisamente esa This dicotomía is actually the moment, if you que want, of yo, creation, de la que yo les of this hablaba, sort of idea. que tiene que ver también con la creación de esta idea. So, in the following, I would like to A continuación, try and understand, me gustaría where this comes from, tratar de and what kind of explicar effect also de dónde viene todo esto on the ideological level y qué tipo de has had, efecto for, ideológico for also cinema studies, if we want to. ha tenido también de cara a los estudios sobre el cine. Okay, let me just try to find. Where is it? Here. Yeah. No, that was not the one I wanted. No, me he equivocado, no era esa. Vamos a ver, ahora sí. Okay, Bien, so we are speaking here about a hablamos concept aquí of del center concepto and periphery. del in the sense centro that y la the periferia. Egyptian film industry has La become a sort of center, industria while cinematográfica the rest was egipcia se perceived había as a convertido periphery. en el centro y lo It is demás a se local consideraba o center, percibía but como it is, periferia, it is un still, centro local, that was, you know, the discourse that was pero aún así developed, at the ese era time. el Of course, discurso, we la still narrativa need de la to ask época. if this was true. Evidentemente But, todavía habría I would cabría like to debatir si eso era cite here, cierto o the no, ideas of pero Stephen Croft, who, voy a remitirme aquí a las speaks ideas about, de you Stephen know, Croft, the concept of national que cinemas habla and how they del developed. concepto de los cines And to nacionales y him, cómo se the desarrollaron. idea of Según él, Hollywood la idea is de that Hollywood the interesting thing about, es que lo Hollywood is that interesante even de though it Hollywood is a es que national pese cinema, a que it's a sea purely un national cinema. And cine American films puramente that we watch, nacional, las películas they, americanas que you know, nosotros they deal vemos with American, se you know, feelings, tratan de American sentimientos geography, americanos, la but we all geografía consume them. americana, pero todos las And they become consumimos synonymous to y se international convierten en cinema. And this is a sort sinónimos of de cine power, internacional. if you want to, Y ese es el tipo de dynamic that poder, is, de dinámica related to the creation of a que hegemony. It is a power relativa a la relation, creación de creates a una power relation. So hegemonía, this crea idea una that a relación de national poder. cinema becomes, Esta idea de que un cine synonymous nacional with, se convierta en international sinónimo cinema, de cine while internacional other national cinemas on the peripheries y still mientras que remain todos national los or demás even, cines you de know, las periferias as, for siguen example, siendo yesterday I heard, nacionales, o ayer incluso British, oí a decir commissioning editor speaking a about un still editor today speaking about indigenous cinemas. británico de You know, cine the que ayer idea that, todavía you know, you can't hablaba films de cines autóctonos. from
Y, por ejemplo, otras regiones como África, que encaje en este concepto, todavía ni siquiera sabemos si se les podría llamar cines nacionales. En fin, habría que hablar un poco de esa idea, de este concepto que está un poco asfixiando al cine. Egipto, en ese sentido, se había convertido un poco en el cine internacional del mundo árabe. La reacción de Farid Boughedir y otros fue precisamente esa lucha contra el cine árabe, también para ganarse a los espectadores, por supuesto. Es no solamente el concepto del arte y el ensayo, sino también la idea del nacionalismo local y el rechazar el cine egipcio como puramente comercial. También es un concepto que también era una lucha de poder regional en términos de quién consigue más espectadores, quién se puede imponer a los demás. Algunos críticos europeos como Cluny, Jean-Michel Cluny, que creó el primer diccionario de los cines árabes, también fomentó esa idea de que el cine egipcio era puramente una industria del cine, una fábrica de sueños. Y en su diccionario incluyó sobre todo cine de autor. O sea que hubo esa lucha en pro del cine de autor. Y aquí surge otro concepto. Esto tiene que ver con la idea del cine de alto nivel o de bajo nivel. El cine más popular o más elevado. La idea era un poco que el cine de arte y ensayo, el cine europeo, era de mayor valor que el cine popular. Ese es el concepto que había ahí detrás. O sea que el cine de autor que se producía en los 70 y en los 80, que además había conseguido financiación extranjera, y eso significaba que tenían que ser distintos a las películas populares egipcias, pues bien, esas películas eran las que representaban las películas de más valor, de más carácter cultural, que las películas populares que se hacían en Egipto. Una vez más, nos encontramos aquí ante una lucha de qué es más importante, quién tiene más acceso a qué. Por ejemplo, las películas de más carácter popular egipcias nunca entraban en el circuito internacional de los festivales, y si uno no entra en el círculo de los festivales, en el circuito de los festivales internacionales, se queda fuera. Y eso también lo vemos en el caso del cine de Bollywood. Las películas de Bollywood hace muy poco, muy recientemente nada más, han entrado en el circuito de los festivales de cine. Solo ha entrado en el punto de mira de Occidente desde hace unos 8 o 10 años. Ahora hay un canal en la televisión alemana, por ejemplo, donde sí se emiten películas de Bollywood porque se han puesto de moda, pero solo ha sido hace muy poco cuando la India realmente se ha convertido en un actor potente en la economía mundial. Parece que cuando uno lo que tiene es una cultura popular es un poco de segunda. Y bueno, así que la industria cinematográfica egipcia tenía una importancia para el público regional
pero estas películas nunca se veían en los festivales internacionales de cine, a diferencia de las películas de cine de autor árabes que sí que eran mucho más asequibles y más accesibles. Y ese problema sigue existiendo ahora. Si uno quiere buscar una película egipcia de los 30, los años 40, los 50, etcétera, pues en YouTube sí la encuentran, pero no tiene subtítulos ni doblaje. Se encuentra todas las películas, pero no tienen ni subtítulos ni doblaje porque solo están destinadas, o solo las quiere el público árabe. Bien, hoy podemos decir que se ha producido una proliferación de centros periféricos y de periferias, porque ahora se han creado nuevos centros de producción en los últimos años con muchos nuevos fondos, y ahora hay muchos cineastas árabes que han cambiado y ya no miran hacia Occidente, sino que miran hacia el Golfo, no solo para buscar financiación, sino también en términos de festivales y distribución. Ha habido otra vez un cambio en el equilibrio de producción. Se produce más en Egipto que antes, pero mucho menos que antes de aquello. En Egipto se están produciendo ahora mismo al año 20 o 30 películas al año. En los 80 se llegaban a producir hasta 200, 300 al año. En Marruecos se están produciendo también bastantes porque tiene una muy buena política de financiación, pero desgraciadamente, a diferencia de Egipto, no tienen realmente público, no hay espectadores, mientras que en Egipto ahora está habiendo una auténtica proliferación de las salas de cine, de los multicines, en los centros comerciales y en fin, que hay mucha demanda. Quería darles una visión más detallada del cine egipcio, pero tampoco lo voy a hacer porque probablemente lo que necesiten saber del cine egipcio como cine nacional es que se desarrolló en un principio vinculado a fondos locales, es decir, que hubo empresarios locales que fueron los que invirtieron en la industria y con mucho éxito. En los años 50 era uno de los grandes sectores industriales del país y solo se deterioró durante la época de Nasser, porque en el sector público se nacionalizaron muchas salas de cine, etcétera. Hasta la fecha, esta fue una de las primeras películas que se hizo en Egipto, muy orientalista, como se puede ver, esta especie de películas un poco tipo beduino, después del Hijo del Caid y otras parecidas. Y lo que se puede ver también es en este primer cine, eran las diferencias lingüísticas entre el este y el oeste de la región, pero para los egipcios realmente su baza siempre ha sido la baza lingüística, porque los públicos en otras partes del mundo árabe lo entienden, ya han hecho el oído, digamos, al dialecto, al acento egipcio, al dialecto egipcio. Sobre todo las personas analfabetas no pueden ver películas americanas porque ni siquiera saben leer los subtítulos, pero sí que pueden ver películas egipcias porque desde pequeños han aprendido a entender ese dialecto. Y esa es la ventaja de cómo el cine egipcio todavía sigue vendiendo y también pueden seguir vendiendo otros productos, por ejemplo, como series de televisión, etcétera. En las salas de cine desde los años 30, aquí se puede ver aquí a la izquierda estos bancos, abajo en una foto pequeña eran los llamados terzo, que eran los artilsuk, que eran los cines de tercera, de algunos carteles de cine de los años
80 también, y quería hablarles del cine popular, que le tiene mucho cariño se le tiene mucho cariño en el mundo árabe, mientras que el cine de autor nunca ha conseguido ganar demasiados espectadores en el mundo árabe. Es problemático quizá la forma en la que el cine egipcio se vio marginado durante los años 60 y 70. Incluso es tema de estudio de investigación, y el tenerlo como tema de estudio de una investigación resultaba problemático. En mi opinión, eso es una lástima, porque el cine popular, es decir, el concepto de fábrica de sueños, no es, es un concepto ideológico, pero no es un buen concepto para un estudio. Y yo tenía antes una cita de Stuart Holt que decía que la cultura popular es un terreno en donde se puede ver cómo se desarrolla la lucha de poder, la lucha de poder político. Y en mi opinión, y tal y como yo analizo estas películas, se puede descubrir que en muchas películas de carácter popular, melodramas y demás, la lucha social está inscrita en diferentes voces, siempre hay una constante negociación, o sea que no estamos hablando solo de un cine sin ningún tipo de fondo. Por ejemplo, el melodrama se ve un poco así como siempre las bailarinas de la danza del vientre y demás. Pero sí que los melodramas siempre tenían que ver con el amor, un concepto muy novedoso para la sociedad árabe. Siempre el amor triunfaba. Siempre triunfaban los matrimonios por amor. Y algo muy importante para el melodrama, porque ningún melodrama funciona en Egipto sin que aparezca este abismo, esta brecha entre ricos y pobres, con lo cual también tenía un elemento de empoderamiento. Eran primero los matrimonios por amor y también los romances entre los pobres y los ricos, entre una persona pobre y una rica, y cuando al final el chico rico se casaba con la chica pobre o al revés, pues aquello era un éxito, era un auténtico empoderamiento emocional para el espectador. Pero estos aspectos nadie les hizo demasiado caso en esas épocas. Y el cine de arte y ensayo se creó en contraposición a este otro cine, en contraposición al melodrama. Y ese es el cine que representa realmente la fase postcolonial. Se denunció al cine egipcio como el cine de la realeza, el cine monárquico, en cuanto a sus diseños y a sus escenarios. Voy a saltarme esta parte. El sector público, ya les hablaba antes de la evolución del cine no egipcio. El desarrollo de los países árabes hoy por hoy, bueno, hay grandes diferencias entre los distintos países árabes. Marruecos ha tenido mucho éxito en promocionar el cine, y otros países como Argelia, sin embargo, tienen un gran sector público, pero ahí la producción se ha vuelto prácticamente cero, probablemente por la guerra civil. Y el Líbano también tenían grandes centros de producción de tipo popular. En los años 50, 60 quedaron completamente destruidos durante la guerra civil, pero ahora el Líbano está otra vez repuntando. Se ha convertido en un centro de producción otra vez, y también incluso para la exportación de películas, algo bastante nuevo. Probablemente algunos conocerán la película Caramel. Esa fue un poco la aparición del nuevo cine comercial mainstream del Líbano.
que también quería crear sus propias estrellas, y ya volveremos al final de esta presentación a hablar de ello. Tras el deterioro del sector público, en los distintos países árabes emprendieron distintos rumbos. Por supuesto, en Irak el sector privado al principio se vio completamente secuestrado por el Estado y hubo prohibición de hacer películas por parte del sector privado, pero después del final, después ya del final de la guerra, pues prácticamente no hay producción, es dificilísimo hacer películas, es prácticamente imposible filmar sobre el terreno siquiera. Bueno, hablábamos de la llegada de los formatos electrónicos en los años 70. En Egipto también se intentó crear cine de autor, pero no se consiguió porque la industria era muy fuerte. Yusuf Shahin, que es el que han visto antes en este documental, fue uno de los pocos que consiguió hacer películas de autor. Empezó con una película autobiográfica, Alexandria White, y también, sobre todo, era muy típico en los otros cineastas de Túnez, de Siria, hacer películas autobiográficas. Él pudo conseguir también financiación francesa, y porque su familia era una familia acomodada, y por eso pudo conseguir también producir la película. En los años 90 hubo un cambio. No solamente fue el tema electrónico, sino también es la era del satélite, la era de la televisión vía satélite. Aunque el cambio digital fue todavía más importante, y la era de los multicines y de los centros comerciales también ha sido un gran cambio. Aquí lo ven. No hay multicines en todas partes del mundo árabe, solo en algunos países. Por ejemplo, en Marruecos no hay prácticamente ninguno, pero funcionan muy bien, efectivamente, en el Golfo, como no. Hay una diferencia muy marcada entre países árabes en cuanto a su infraestructura y en cuanto a los intereses de los espectadores. El Star System, el sistema de las estrellas y la distribución cinematográfica son muy importantes porque el sistema no funciona sin estrellas, y aparte del idioma, el éxito del cine egipcio se basaba en sus propias estrellas. En cuanto a la fórmula de la distribución, el dinero empezó a venir del Golfo ya en los años 90, y hasta cierto punto aún sigue siendo así, con lo cual primero se empieza a vender, la taquilla empieza a vender por el nombre de las estrellas, es el tirón. Es muy importante, por lo tanto, para los cineastas, porque tienen que directamente plegarse a las reglas del cine comercial. El cambio o el giro digital es muy importante también porque y esto nos lleva al presente y a la rebelión árabe, y desde luego estarán muy interesados en conocer más de la rebelión árabe en ese sentido. Pero el giro digital no solamente es la llegada de la televisión por satélite y los nuevos medios como Internet, que abrieron diferentes posibilidades de distribución, sino que también independencia a los jóvenes cineastas, porque esto abarató muchísimo la producción cinematográfica. Ahora cualquier joven, si tiene un portátil y una cámara, ya puede hacer una película. Evidentemente no es una película, una película de cine, pero sí que es algo que empodera mucho. Y por eso no es ninguna casualidad el que precisamente en los años 90 el panorama del cine arte y ensayo en el mundo árabe se liberase también de la hegemonía de Estados Unidos.
las películas, por ejemplo, experimentales que se hicieron, Hassan Ham, por ejemplo, en el Líbano, fueron la auténtica vanguardia ya a primeros de los 90. Hubo esa fertilización cruzada entre las artes que empezaron a utilizar estos primeros nuevos medios digitales para experimentar más con estos nuevos medios visuales, y estos jóvenes cineastas que empezaban a utilizar las nuevas tecnologías digitales ya de manera más profesional, pero siempre mucho más barata. Yusuke Noskala fue en 1990 el primero en usar una cámara digital para filmar una película que después también se proyectó en cines. Hamad Han, con su propia compañía productora, y luego Yusuke Noskala también produjo esta película por su cuenta con muy pocos recursos, y luego llegó una generación completa nueva como Ibrahim Batut en 2008, En el ojo del sol, un trabajo colectivo, y luego Hamad Abdallah con micrófono, y luego los colectivos que empezaron a surgir, por ejemplo el colectivo Hasala, que ya empezó en 2010, incluso antes de la revolución. Era un nuevo espíritu, utilizando las nuevas tecnologías más baratas, pero también combinadas con la labor de equipo, el trabajo colectivo. Jóvenes cineastas, amigos que creaban talleres y trataban de entre todos hacer una película así. Y Micrófono es precisamente ese tipo de película. Hasta las historias escribían juntos los guiones y desarrollándolas entre todos. El colectivo Hasala cada vez está adquiriendo mayor importancia ahora. Se creó porque Hala Lofty en 2009 empezó con la producción de su película Salen de Día, y luego las personas a su alrededor también decidieron ayudar, todo el mundo empezó a ayudarse entre sí. Ahora ya han producido 2 o 3 películas, 2 documentales, ya han estado en concurso, uno en Cartago, otro en Abu Dhabi. O sea que hay muchas cosas en marcha, y eso también ha sido un poco en el momento de la revolución, cuando esta labor colectiva también empezó a enmarcarse, a desarrollarse de otra manera. Y no solamente hablamos de Egipto, no solo está ese ejemplo egipcio, porque, por ejemplo, está el colectivo Abdunadara en Siria, importantísimo a la hora de difundir su trabajo por Internet, y son portavoces de un nuevo ámbito. Y en algunas partes de Siria, por ejemplo, también hace unos cuantos días hicieron un festival de teléfonos móviles en las zonas en donde no están ahora mismo gobernadas por la ISIS, ni tampoco están controladas por el gobierno. En esas partes libres de Siria, pues han hecho estos festivales, y también proyectaron Agua Plateada. Habla de una chica kurda que se vio atrapada en el asedio de una ciudad, también en la ciudad de Homs. Es un poco este diálogo utilizando material cinematográfico que habla que enseña las atrocidades cometidas en Siria, torturas, matanzas, y se utiliza para crear una especie de historia del país.
Así que se puede ver ahora que Siria, en donde la infraestructura de cines está completamente destruida en la práctica, aunque sigue existiendo la Organización Nacional de Cine todavía en Damasco, pero bueno, se ha creado una película muy de arte y ensayo por razones por unas razones muy concretas que tienen mucho que ver con la dictadura. Claro que sí, está claro que el cine sirio no puede ser el mismo de antes, va por unos caminos completamente distintos, y ahora los nuevos cineastas como el documental que se filmó durante la filmación de la película de Sam Mohammed, es decir, quien consiguió ver cómo una película en 2012 podía ser completamente independiente, hablando sobre Damasco, y se veía los helicópteros volando por encima de la ciudad, y se hizo esta película acerca de la locura que rodeó a la filmación de la otra película, de Aguas Plateadas. Así que si uno ve Aguas Plateadas y se ve también El cirujano inmortal, se puede ver cómo uno narra la filmación del otro. Sería muy interesante poder ver los dos proyectados juntos, la verdad. En fin, creo que ya es un poco tarde y me gustaría concluir con dos trailers. Esa es una imagen de Al-Fawin, la primera película tunecina de distribución que distribuyó como cine de ensayo en Europa, Caramel, de 2006, también ya el nuevo cine comercial libanés. Aquí tenemos a Nadine Labaki, ya saben que era directora de videoclips, una mujer muy bella, ahora es toda una estrella. Y aquí en Rock de Casbah, Rock en la Casbah, que es una producción internacional de Pathé, y es un poco el inicio de la nueva era del cine árabe, unas cuantas películas que ya no son cine de arte y ensayo que consigue distribución, sino que son realmente cine mainstream, cine comercial para públicos internacionales, con historia, con estrellas árabes. Yamakashi Isabel, no recuerdo ahora su apellido, una bellísima actriz marroquí muy conocida en Francia también. Aquí están, una vez más tenemos las estrellas, el cine comercial que se puede exportar. Y bueno, y aquí está la primera aparición del cine de Arabia Saudí. Es la primera película del todo en Arabia Saudí, fue de 2006. Esa es la primera película, La bicicleta verde, que se distribuyó ya a nivel internacional en 2012. Voy a enseñarles dos trailers, el tráiler de Rock en la Casbah y el de Agua Plateada. Un poco para que vean lo que está ocurriendo por ahí. Ma chérie, personne ne pouvait prévoir qu'il allait mourir maintenant. Allez, viens avec nous. Papa était un homme exceptionnel. Il s'est fait tout seul, il n'a jamais rien demandé à personne, il a toujours aidé tout le monde dans cette famille. مازال هذاك الشيء مازال عايش. Tu m'as manqué, ma chérie. T'es devenue une grande star. Arrête. Ça va avec les rôles qu'elle décroche que des terroristes. Des terroristes, mais à Hollywood. Très convaincante en terroriste d'Al-Qaïda. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Alors, c'est quoi ces cicatrices? Elle s'est fait opérer les seins. C'est sa révolution, elle. J'ai pas besoin de mettre un piercing ici pour manger un McDonald's. C'est un piercing, Nana, c'est la mode. On dirait une fille. Il faut que tu changes un petit peu de look. Et Jason, quand est-ce qu'il arrive? On va se séparer. Chez nous, on ne divorce pas. Il est riche, il est célèbre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas, va te remplir la tête. Lis, voyage. Je peux pas lire. Je suis allergique au papier. Il a fallu qu'il meure pour que t'aies le courage de revenir. Mais au moins, moi, j'ai choisi ma vie. Je suis pas devenue prof pour faire plaisir à papa. Repars à
à New York faire ton cinéma à la con. Ton père a laissé une belle merde derrière lui. Donc maintenant, c'est moi qui décide. Mais comment tu as pu te taire? Oh, je vous emmerde. Je vais boire une bière et vous oubliez tous. Il serait content de nous voir tout ensemble, de voir la maison pleine comme ça. Tu trouves que j'ai l'air coincée? T'as un peu l'air d'une prof quand même. Il te fait jouir au moins? Hein? Quoi, il te fait jouir ou pas? Ça fait scout. احنا في السوبر مارشي ماشي في حمام العائلات. Oh, mais tu m'écrases les seins. So it reminds us, of course, of all, you know, Nos recuerda un poco a películas, estas películas de bodas, de como en 4 bodas y un funeral y cosas así, muy comerciales. La familia se reúne, hay drama, pero en realidad es muy humorístico y muy divertido. Y esto se puede ver incluso con una brevísima aparición de Omar Sharif. Bueno, aquí tenemos la otra cara de lo que está ocurriendo ahora y que representa un poco ese lado alternativo de la era digital. بدأت التحميل منذ ساعات. يا الله بطي. 5%. نفس الشيء هكذا. من هون في قناة هون. هون في قناة. 20%. كل ما قد تراه لم يعد هو. لا هيك بصير بعده بالليل. بصير بالليل ما بضل. سبعين بالمئة. هلا هون ده عند الناس بنرقد. هون بنرقد؟ هلا بدوركم في الصالة؟ يلا في نرقد؟ يلا سمي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ما نعمل تراب. يا رب خير. ما نعمل تراب. يلا هشي 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 بسم الله الرحمن الرحيم. رعب ما بعده رعب. Okay, so this was just Bien, pues era solamente un pequeño extracto de Aguas Plateadas de Osama Hatab, esa joven kurda a la que me refería. Ella estaba filmando esto y al mismo tiempo ella va diciendo que lo va cargando a internet, lo va subiendo a internet. Era material que ella iba subiendo a internet y luego lo mandaba a París. Ella se tuvo que salir a París, estaba en contacto con los cineastas kurdos y siempre hay un cineasta kurdo que se tuvo que exiliar
a París y muchos cineastas kurdos tienen que enviarle le podían enviar sus películas, y es muy triste. Hay partes en las que el niño ve cómo muere su padre y luego le habla aunque el padre está muerto. En fin, cosas muy, muy tristes, francamente. En fin, no les voy a poder dar mucho más. Solamente han visto un poco así, muy a grandes rasgos, una visión de distintas cuestiones relativas a los cines árabes, y estaré encantada de responder a cualquier pregunta, por supuesto. Muchas gracias.